En un vídeo anterior expliqué por qué invertir en acciones a largo plazo tiende a ser más rentable que invertir, por ejemplo, en bonos o en materias primas. Ahora, puede ser que tú entiendas eso, es decir, entiendas que invertir en acciones a largo plazo te puede rendir más, pero no tienes tiempo por ocuparte del tema, o no te gusta mucho el tema, o no te atreves, o no sabes cómo ponerlo en práctica, cómo aprovecharlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es explicarte un método de inversión muy simple que puede hacer cualquier persona, incluso de forma automática, sin tener que hacer nada, que podría permitir a largo plazo beneficiarse de la tendencia natural a crecer de las acciones. El método consiste simplemente en dedicar todos los meses una parte de los ingresos de uno, lo ideal es el 10%, pero puede ser el 5% o el porcentaje que cada uno quiera o la cantidad fija que cada uno quiera, y comprar todos los meses una cantidad de un ETF de algún índice de acciones. El punto es que si uno compra todos los meses, es imposible que compre siempre mal y es imposible que compre siempre bien. Es decir, es imposible que compre siempre barato o siempre caro. Entonces lo que va a hacer este método es ir promediando el valor al que tú estás invirtiendo. Pero además, a medida que el ahorro vaya creciendo, cada compra va a tener un peso menor. Por ejemplo, si tú tienes 1.000 euros ahorrados y compras 100 euros más, esa compra va a ser significativa porque estás comprando el 10% de la cartera que ya tienes. Ahora, si tienes invertido 10.000 o 15.000 euros y tú compras 100, digamos, el valor al que compre esos 100 va a tener un impacto menor en la rentabilidad general de la cartera. Por lo tanto, es un método que a largo plazo incluso te reduce el riesgo de comprar mal o comprar bien porque cada vez es una parte más pequeña de la cartera. Esto se puede hacer con cualquier índice, es decir, con un ETF que replique el índice Standard & Poor's 500, que replique el IBEX 35, que replique el índice de acciones de Alemania, de Francia, del que sea. Si tú comparas cómo evolucionó en el pasado, no hay ninguna duda de que el índice que ha tenido más éxito ha sido el índice Standard & Poor's 500, el de Estados Unidos. Pero tú lo puedes hacer con un índice global, por ejemplo. Hay ETFs de Vanguard que replican índices globales que tienen 8.000, a veces algunos 5.000 acciones. Por lo tanto, tienes todos los países, tienes todos los sectores. Entonces, la diversificación es total. Cuanto más amplio el índice, es mejor, porque si tú compras un ETF de solo 35 acciones, como en el caso del IBEX 35, no tienes bien representados todos los sectores ni todos los tamaños de empresa, entonces la diversificación no es muy buena. Lo puedes hacer, pero estás corriendo más riesgos inútilmente. Como mínimo podría ser un índice de acciones europeas que tenga 300, 400 acciones, o de acciones asiáticas que tenga cientos de acciones, o acciones globales, o directamente las acciones de Estados Unidos. Como está explicado en vídeos anteriores, la inversión en acciones siempre supone riesgos. Lo que estoy diciendo en este caso es que como la tendencia natural de las acciones es a crecer, a largo plazo la rentabilidad va a ser mayor. Lo que pasa es que ese mayor rendimiento es a cambio de un riesgo también mayor. Entonces, esto funciona si tú eres joven y puedes esperar 10, 15, 20 años, es fantástico. Ahora, si es un dinero que tú vas a necesitar a lo mejor dentro de 5 años, no es lo más recomendable. Lo puedes hacer con una parte menor de la cartera. Entonces, esto no es una recomendación porque hay que ver la situación personal. Por ejemplo, es importante qué edad tienes, qué capacidad de ahorro tienes, cuáles son tus gastos, hay un montón de cosas. Simplemente esta es una estrategia que te permite aprovechar la mayor rentabilidad a largo plazo de las acciones sin tener que hacer nada, pero sabiendo que cuanto más largo
el plazo que tú tengas para usar ese dinero, mejor. Es decir, lo ideal es hacerlo con un dinero que tú es como si no lo tuvieras. Por ejemplo, si tú eres joven, es decir, bueno, yo voy ahorrando esto y a lo mejor lo uso para comprarme una casa más adelante o lo tengo para lo que surja, pero sin una necesidad. Por eso en esos casos es mejor tener dos partes de ahorros. Una parte hacia largo plazo, que es como si no la tuvieras, y otra parte en inversiones de menos riesgo, por si acaso necesitas hacer uso de ellas. Los ETFs, sea cual sea el índice en el que decidas invertir, pagan unos dividendos. Y es fundamental tener en cuenta el impacto de esos dividendos en la rentabilidad a largo plazo. Cuando tú empiezas a invertir, los dividendos que vas a cobrar al principio van a ser muy pequeños. Entonces tu tendencia va a ser a no hacer nada con eso, o lo vas a dejar ahí, o te los vas a gastar. Lo que deberías hacer es reinvertirlos. Es decir, tú cobras los dividendos y la siguiente vez que vuelves a comprar, compras el dinero que ibas a destinar para comprar, por ejemplo, 100 euros más los dividendos que te hayan pagado. Porque a largo plazo, el impacto que tienen los dividendos reinvertidos es bestial. Y en este gráfico puedes ver en la línea roja la evolución del índice Standard & Poor's 500 con los dividendos reinvertidos, y la otra línea es el mismo índice pero sin los dividendos reinvertidos. Entonces, en un periodo muy largo, porque en este gráfico son 47 años y medio, desde diciembre de 1977 hasta junio de 2024, la rentabilidad del mismo índice sin reinvertir los dividendos, es decir, si te gastas los dividendos, la rentabilidad es de 5.642%. Pero si tú reinviertes los dividendos, la rentabilidad se dispara hasta 12.400%. Entonces, es fundamental reinvertir los dividendos. Ahora, si tú vas a invertir una cantidad pequeña, 100 euros por mes, 120 euros por mes o lo que sea, es muy importante que mires las comisiones que te va a cobrar el broker o el banco desde el cual hagas la operación. Porque si tú compras a 100 euros y te cobran 5 euros de comisión, digamos, ya estás perdiendo el 5% de entrada. Entonces, lo que tendrías que hacer, en lugar de comprar todos los meses, puedes comprar cada 3 meses. Entonces, compras 300 euros y aunque te cobren 5 euros, no va a llegar ni al 2% el coste de la comisión. Entonces, eso también tienes que tener en cuenta. Es peor desde el punto de vista de que en lugar de comprar 12 veces en el año, vas a comprar 4 veces, por lo tanto, tu riesgo de comprar mal aumenta, pero tienes que balancearlo en función de las comisiones que te cobren y de la cantidad que tú vayas a comprar. Lo mismo cuando vayas a reinvertir los dividendos. Si cobras 20 euros de dividendos, no tiene sentido reinvertirlo automáticamente, porque aunque te cobren 2 euros de comisión, estarías pagando el 10% de los dividendos de comisión. O sea, no tiene sentido. Tienes que juntarlo con otro dinero para reinvertirlo. En Estados Unidos hay algunos brokers que ya no cobran comisión, por lo tanto eso es genial porque puedes reinvertir aunque sean $3 y no te van a cobrar comisión. Eso es fantástico. Pero si estás en Europa, hay unos ETFs que te simplifican mucho la vida, que son los ETFs que en el nombre dicen accumulating. Normalmente es el nombre del ETF y entre paréntesis ponen AC, o sea, ACC, o ponen DIST. Cuando es DIST, es que ese ETF es distribution, es decir, que distribuyen los dividendos cada 3, cada 6 meses o una vez por año. En cambio, los accumulating para mí son mucho mejores. ¿Por qué? Porque directamente el fondo cobra los dividendos y los reinvierte automáticamente. Entonces tú no cobras nada de dividendos, cosa que es fantástico porque cuando te pagan los dividendos te hacen una retención por el impuesto a la renta. En cambio, si tú no cobras nada, no tienes que pagar impuesto a la renta, no te retienen nada y te simplifica la vida porque directamente el fondo lo reinvierte y tú no tienes que hacer nada más que simplemente comprar todos los meses o cada 2 meses o lo que te convenga en función de las comisiones que te cobran. Hay un último tema importante que es el siguiente. A largo plazo, y según la cantidad que tú ahorres y según cuál haya sido la rentabilidad y más allá de los vaivenes que vaya habiendo en el camino,
lo más probable es que en 10, 15 años hayas podido ahorrar una cantidad importante. Cuando llegue el momento de vender, tienes que tener cuidado con lo siguiente, que si vas a vender todo de golpe, tienes que poner una orden con un precio limitado, porque según el ETF que hayas elegido, puede que no sea un ETF demasiado líquido, es decir, que no sea un ETF que se negocie mucho. Y entonces si tú, supongamos que has invertido en un índice de acciones de pequeña capitalización de todo el mundo, que cotiza en la bolsa de Frankfurt. Muy bien. A lo mejor es un ETF que no tiene mucho movimiento, pero tú puedes ir comprando todos los meses sin ningún problema. Ahora, si un día quieres vender 50.000 euros de golpe, es probable que si es un ETF poco líquido, el precio baje. Entonces, para que eso no te pase, para no perder ese dinero, lo que tienes que hacer es fundamental que pongas un precio limitado, es decir, que hagas una orden de venta limitada, es decir, que el precio que te paguen sea como mínimo de tanto. Por ejemplo, si tú ves en la pantalla que en ese momento el ETF está cotizando a 10 euros, tú le puedes poner un precio mínimo de 9,95 euros. Entonces te vas a evitar que si es un ETF poco líquido, el precio te caiga y sufras ahí una pérdida. Entonces, la recomendación es que no hagas una orden de venta a mercado, sino con precio limitado. Si es un ETF de la bolsa de Nueva York que mueve muchísimos millones de dólares por día, esto no tiene importancia. La otra alternativa es, en lugar de venderlo todo de golpe, que lo vendas a lo largo de 3 o 4 días. También va a depender de las comisiones que te cobren de compra-venta, pero se supone que a la hora de vender, si ya has ahorrado bastante, las comisiones mucho no van a pesar, pero digamos, otra forma de reducir el riesgo de que te paguen mal a la hora de vender es venderlo por tramos.